una para tratar de diluir y confundir los asuntos sobre estas cosas importantes. Ahora, Dios dice que su palabra no tornará a mí vacía, sino que cumplirá las cosas para la cual fue enviada. Vivimos en un planeta que tiene cerca de 6 billones de personas. Muchas de estas gentes han sido criadas hindúes y budistas. Ellos creen que su Dios es un pedazo de piedra o una cobra, una serpiente mortífera. Y si nosotros hubiésemos nacido y crecidos ahí, estaríamos creyendo las mismas cosas. No nos engañemos nosotros mismos. Cristo murió por estas personas, Dios las ama y Él ha conservado estas cosas y las está ahora demostrando de manera que todos puedan ver. La Biblia dice que debemos dar razón de nuestra esperanza que vive en nosotros aquellos que nos preguntan. De manera que, de todos modos, Dios está proveyendo estas cosas que ustedes verán aquí. Y que lo más rápido posible estamos haciendo disponible a todo el mundo. Cuando encontramos gente que van al campo misionero, nosotros les suplimos gratuitamente materiales para que los puedan enseñar. Estos materiales están siendo usados en Rusia, Japón, Corea, África, Suramérica, y estamos recibiendo cartas, llamadas telefónicas y esa clase de cosas diciendo de los resultados que ha tenido. Ahora, una de las cosas que ha movido en mi corazón, y el hermano Gruber está familiarizado con esto, yo estaba en una universidad presentando este material y respondiendo a preguntas después. Al final del programa, 2 hombres de los cuales había sido advertido de que estarían dispuestos a masticarme y de escupirme, Dios bendiga sus corazones, vinieron e hicieron unas cuantas preguntas. Bueno, el Señor me dio unas cuantas respuestas para esos hombres. 2 años después recibí una carta de uno de ellos y comenzaba diciendo, puede que le interese saber que soy ahora un bautizado seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Todas las tinieblas que Satanás ha creado sobre esta tierra no están solamente en África. Hay aquí mismo un sinnúmero de personas que han sido enseñadas cosas que no son ciertas. Y este hombre continúa diciendo en su carta que nunca lo había escuchado explicado en una manera que pudiera creer anteriormente. Ahora, hay personas que simplemente le dicen a la gente, la Biblia lo dice, así que tiene que creerlo. Bien, hay más de 600 denominaciones protestantes en América. Y todas estas personas tienen una opinión diferente sobre lo que la Biblia dice. Y no se necesita un científico de cohetes para saber que de 600 con 600 diferentes opiniones, al menos 599 están equivocadas. Y entonces va a la probabilidad de que esta última está bien o no. Eso es muy pequeño. La Biblia dice que no hay uno que haga el bien y que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así que cuando tenemos uno de los mejores días, estamos todavía cortos de lo que Dios quisiera que seamos. Por lo que todos estamos necesitados de la limpieza de Dios y su rehabilitación. Vivimos en un planeta que está tan contaminado con el pecado que nos hemos acostumbrado a ello. Y muchas de las cosas de las que nada pensamos, Dios no puede ni podrá tolerarlas en su eterno universo. Usted mira y oye las noticias y la gente que acostumbraba a enseñar sus puños a alguien por cortarle al frente en el tránsito y le decían algunas maldiciones, ahora sacan un arma y lo vuelan en pedazos. Se están tornando mortífero ahí afuera. Todo esto son los resultados de haber ignorado los requerimientos de la ley de Dios.
Si leemos en el capítulo 20 de Éxodo lo que Dios dijo, sus requisitos serían lo que todos nosotros tendríamos si vivimos en ellos, y tendríamos paz y felicidad. Todo el mundo. De la gente estúpida como yo, no se tomaría ventaja por personas mañosas, y no se tomaría de nosotros ventaja por personas poderosas. Viviríamos todos en armonía y felicidad. Es lo que Dios restaurará en esta tierra. Si usted y yo queremos participar, y creo que usted no estaría aquí si no lo hubiera querido, si queremos participar en eso, podemos ir al Padre en el nombre y la sangre de su Hijo y pedirle el perdón y la rehabilitación, de manera que estemos listos para cuando Él venga. Ahora entonces, hemos oído muchas reclamaciones, y lo que me gustaría que ustedes hicieran es que vean esta cinta de televisión en oración, y al final haré unos cuantos comentarios especialmente sobre el Arca del Pacto. Algunas personas me han dicho, pero Ron, lo que necesita es el Arca del Pacto, no necesita de lo otro. Bien, si Dios los conservó y los está exponiendo, es porque alguien los necesita. Usted y yo no podría, pero alguien los necesita. Él no desperdicia sus esfuerzos. Si yo hubiese sido criado hindú o budista, necesitaría mucho más de lo que pienso que necesito ahora. Y el hecho es que necesitaría mucho más de lo que pienso si vieran de dónde vengo. Si hay alguien que sepa operar este equipo, encenderemos nuestra televisión. Si están en algún lugar de donde no vean la pantalla, favor de relocalizarse donde puedan verla. Esta cinta de televisión es de 1 hora y 10 minutos de duración. Muy bien, enseñaremos la cinta, y yo regresaré con algunos comentarios sobre el Arca del Pacto. El 20 de junio de 1987, después de 10 años de intensas investigaciones, el gobierno turco anunció al mundo el descubrimiento del Arca de Noé y la dedicación de la misma y el área circundante como un parque nacional. En el año 1977, Ron Wyatt hizo su primer viaje a estas áreas. Fue durante este primer viaje que Ron encontró numerosas gigantescas piedras de anclaje, todas aproximadamente del mismo tamaño como la que vemos aquí. Todas estaban en directo alineamiento con la figura de barco, evidenciando que habían sido sueltas en el sitio donde finalmente el barco reposaría. Estas contienen inscripciones antiguas de los 8 sobrevivientes del diluvio. En diciembre de 1978, un terremoto en esta altamente remota área hizo que el terreno alrededor de la formación cayera, y por primera vez la madera de la cubierta y las costillas fueron visiblemente expuestas en los lados. Una grieta grande también se formó a lo largo y le fue posible medir la profundidad y tomar muestras para análisis. El análisis demostró un alto contenido de carbón orgánico consistente de madera antigua. Más tarde, una inspección mediante detector de metales y radar de interfase de la superficie reveló una increíble estructura de hechura humana encapsulada dentro de la formación. Quillas y sobrequillas, espacios, puentes y aún divisiones entre los cajones se hicieron visibles a través de estos aparatos científicos. ¿Creía usted que el Arca de Noé en realidad existía? Lo que parecía un cuento de hadas puede ser corroborado con hechos probados. La búsqueda ha sido continua desde los tiempos bíblicos. En un momento van a conocer unas personas que están positivas de que han encontrado el arca. Sabemos que tales reclamaciones han sido hechas antes. Hace unos meses que estas personas vinieron a 2020 con las instancias de algunos hallazgos nuevos. Les seguimos a las montañas de Turquía Oriental. Lo que verán es una extravagante aventura, con una hueste de caracteres disímiles. La historia de Tom Gerald toma muchos sesgos y vueltas. Consideren que si el relato bíblico de la creación es un hecho y no fábula, entonces la teoría de la evolución está toda mojada.
Los descubrimientos confirmados serían el más grande hallazgo arqueológico de todos los tiempos y provee a los fundamentalistas religiosos toda la evidencia de que la Biblia es absolutamente confiable. Así, el Arca de Noé ha venido a ser el artículo más controversial que haya sido registrado por el hombre. Esa es la seductora belleza que nos atrae aquí cerca del monte Ararat. Los exploradores que buscan el arca dicen que es el punto más alto en estos alrededores y que cuando las aguas del diluvio bajaron, el arca se depositó ahí, pero la Biblia describe las montañas de Ararat, montañas en plural. Cabe la posibilidad de que el arca hubiese reposado en un sistema de montañas más pequeñas cerca de Ararat. Tal teoría es aborrecible a los antiguos fundamentalistas. Los verdaderos creyentes que son inflexibles en su fe creen que la Biblia solamente señala a Ararat como el sitio del arca. Pero ahora hay dos fundamentalistas que están contradiciendo dicho reclamo. Ellos son los nuevos creyentes. Ron Wyatt y David Fessel creen que han encontrado el arca en una ladera de lo que la gente local llama montañas del día del juicio final, algunas 15 millas al sur de Ararat. Los buscadores del arca todavía hacen su expedición a pie, profundo en los valles circundantes. Aquí, siguiendo a un aldeano local y con un mapa en la palma de la mano, Wyatt y Fessel hacen lo que ellos consideran unos importantes y excitantes descubrimientos. Aparentemente usan antiguas piedras sepulcrales que conmemoran la sobrevivencia de Noé y su familia. Cuando los cristianos primitivos encontraron estas cosas, esculpieron las 8 cruces en honor a los 8 sobrevivientes. El valle entero se conoce como la región de los 8. El significado de la colocación de las cruces en las piedras es una representación de la cabeza de la familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y como se puede ver, las cruces a la izquierda son la familia adquirida y las que están a la derecha son la familia fundamental. Confirman la historia de Noé. Para Wyatt y Fessel, estas piedras están en directo alineamiento con la forma de barco que aparece en las montañas del día del juicio final. El lugar con la forma de barco fue inicialmente encontrado mediante fotografía tomada por un capitán del ejército turco en el año 59. Fue prontamente explorado, pero fue abandonado como un fenómeno de la naturaleza. Pero Wyatt, un arqueólogo aficionado, se interesó hace unos cuantos años. Él trajo a David Fessel, experto en salvamento marino, para estudiarla. La cuadrilla de la montaña del juicio final trajo equipo de alta tecnología para explorar la más vieja leyenda sobre el hombre. Ellos empezaron a examinar el sitio con un generador de frecuencia molecular. Es un aparato usado por los médicos para detectar tumores cancerosos y ha sido usado por Fessel para localizar tesoros bajo el agua. Esta vez, el generador de frecuencia molecular empezó a registrar un patrón uniforme de líneas de hierro bajo la tierra. Ellos empezaron a colocar cintas a lo largo de esas líneas. La forma final delineada por estas cintas era la de un barco gigante con el aproximado largo y ancho del arca de Noé, como se describe en la Biblia. El campo fascinante de las cintas tenía un interés académico altamente atractivo. El doctor John Baumgartner, un geofísico de los laboratorios de Los Álamos, envió muestras para análisis y confirmó que el metal que estaban rastreando dentro de las cintas era de hecho hierro. Con el ancho y el largo conocido, lo único que quedaba por conocer era la profundidad. Localizando la profundidad del casco, podrían determinar si el objeto con la formación de barco tenía la capacidad de carga descrita en el arca bíblica. Para resolver este asunto decisivo, Wyatt y Fessel trajeron al geólogo Tom Fenner de Turquía con su equipo de radar de subsuelo. Equipo como este localizó la caja negra de grabación de la cabina en el lecho de un río congelado después del desastre de la línea aérea Florida. Supongamos que esta piedra esté a 2 pies de profundidad. ¿Podría localizarla? Sí, se podría. ¿Es posible que en un momento dado se pueda decidir que esto es un objeto hecho por el hombre? La simetría de la figura sugiere que es un barco. Espero probar que la estructura subterránea es de hecho la de un barco. De hecho, hay algo debajo de esas piedras además de piedras. Diseñado por el Sistema de Servicios Geofísicos en Hudson, fue usado en la montaña. El aparato llamado SERF es utilizado por compañías exploradoras de energía para analizar lo que hay debajo de la superficie de la Tierra. De acuerdo al SERF, algo de hechura humana está debajo de la montaña Rida. Esta data no representa geología natural.
es una estructura de hechura humana. Estas imágenes están ocurriendo con demasiada frecuencia como para ser interfaces naturales ocasionales. El gobernador de esa provincia le pidió a Ron una demostración de radar cuando se encontró lo que parecía un pedazo de madera roto cerca de la superficie. Hizo que se excavara y se le diera a Ron para que fuera verificado. La prueba de laboratorio revela carbón orgánico. Era madera petrificada. Pero la prueba decisiva fue cuando lo cortaron. La evidencia era obvia. No solamente se podía ver la estructura interna, sino que también era claramente madera laminada. 3 capas separadas se podían ver. El material pegajoso o cola se había escurrido y endurecido en un extremo y estaba perfectamente alineado con las capas internas. En mi último viaje a ese lugar este junio pasado, encontramos este muy impresionante remache y si pueden ver aquí, la placa es un poquito más de 1/4 de pulgada de espesor. Es aproximadamente de 3,5 pulgadas de diámetro y el eje es apenas de 1 a 1,25 pulgadas de diámetro. Y si pueden ver, fue golpeada mientras estaba caliente para darle forma acampanada donde termina el eje, de manera que no se deslizara hacia atrás a través del orificio de esta arandela. Y esto demuestra que la habilidad para usar metales era muy avanzada y muy sofisticada. Y amigos, hay miles de estos remaches en este barco. De hecho, cada unión donde la estructura de madera era juntada por grandes placas de metal que son predominantemente de hierro y entonces estos remaches. ¿Cómo el tamaño de la estructura compara con los que son mencionadas en la Biblia? Bien, Moisés fue educado en Egipto, y se nos dice de eso en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, y el cúbico real egipcio con el cual estaba familiarizado y que creemos fueron usados en las dimensiones del arca, es de 20.6 pulgadas, y 300 de ellos son exactamente 515 pies. Y ese es el largo del barco. El barco se ha aplanado algo, pero eso es de esperarse de un barco envejeciente. Así que el ancho es mayor que el especificado en la Biblia, pero usted puede calcular el grado de expansión y puede así llegar a las medidas aproximadas muy similares a las mencionadas en la Biblia. El gobierno turco recientemente ha terminado un hermoso centro de visitantes justamente más arriba del arca, de manera que visitantes de todos los credos, de todas las naciones, puedan visitar y ver el arca por ellos mismos. Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. En Génesis 19 leemos que estas ciudades fueron destruidas por Dios con azufre y fuego desde el cielo. El primer registro bíblico de la venganza de Dios sobre la iniquidad desde el gran diluvio. El arqueólogo bíblico Ron Wyatt nunca había planeado buscar estas ciudades. Pero en el año 1989, mientras trabajaba en otro proyecto, fue de pronto impresionado a detenerse y examinar algunas grandes formaciones blancuzcas a lo largo de la margen occidental del Mar Muerto. Después de haber cruzado este sitio por lo menos 30 o 40 veces en los últimos 12 años, en esta ocasión de repente parecían las formaciones de paredes de ciudades y edificios.
Deteniéndose, él y su cuadrilla examinaron detenidamente estas áreas desiertas. Tomando muestras del material, descubrieron que se rompía en sus manos y se desintegraba en polvo de una consistencia parecida al talco, como se demuestra aquí. En agosto del 1990, Ron regresó a estos sitios para explorarlos minuciosamente, 5 lugares que ya había localizado. Fue acompañado de su esposa y los señores Mark y Wilson de Garland, Texas. Al acercarse al primer lugar que examinaron, todos podían ver fácilmente las formaciones que habían sido descritas por Ron. Como no hay carreteras que lleguen a estas áreas, dejaron el vehículo y empezaron una larga y difícil marcha. No había duda de que estas áreas eran únicas en los alrededores inmediatos. Era muy difícil caminar ahí. El material flojo hacía del caminar y la arqueología una faena. Siguiendo lo que parecía la forma de una pared exterior, prontamente se encontraron con el sitio más alentador. La pared terminó y estaban todos mirando hacia lo que parecía ser la entrada a la ciudad. Pero antes de que entraran, el interés de ellos fue cautivado por un hallazgo muy interesante. Cerca de 100 yardas retirado de la entrada, sobre un nivel alto, había una figura singular. Mirándola de diferentes ángulos, llegaron a estar de acuerdo de que era una figura de esfinge. Encontraron más de estas figuras de esfinges. Al entrar en la sección abierta, se encontraron caminando a lo largo de veredas muy definidas que se comunicaban unas con otras como son nuestras calles de hoy. Al aproximarse a lo que parecía ser un callejón sin salida, encontraron que doblaba a la derecha y continuaron hasta encontrar otra calle. Había aquí un orden definido. Había claramente lo que habían sido calles. Y a lo largo de estas calles, las formas de edificios. La evidencia era innegable. La forma de zigurat cerca de la entrada estaba casi perfectamente conservada. La investigación produjo un hecho fascinante. La sustancia quemada con azufre tenía una ceniza sobrante que era más pesada que la sustancia inicial no quemada. Eso explica la interrogante de por qué la ceniza de las ciudades era capaz de permanecer todos estos 3.900 años. La estratificación presente en todas las formas era otra evidencia positiva. No importa dónde estuviera, fuera quemadas a temperaturas que exceden 4.000 o 5.000 grados. Este efecto de estratificación fue el resultado de ionificación térmica. Cuando una sustancia es quemada a una temperatura extremadamente alta, los iones de la sustancia que se está quemando se atraen y repelen, acumulando la llama. Ron pide nuestra atención a que lo que se presente en este cuadro no ocurre naturalmente. Él muestra una sección que revela una pared doble rota que se extiende a un ángulo perfecto de 90 grados. El sitio que examinaron estaba localizado a la base de Masada. Decidieron viajar en un carro de cable al tope de Masada para filmar estas áreas desde allí. La escena era alentadora. La forma de la ciudad se revelaba perfectamente abajo. Aquí vemos una área parecida a una gigantesca plataforma perfectamente simétrica, que es idéntica al área del templo en otras ciudades antiguas, tal como la bíblica Susa, localizada actualmente en Irán. Vemos otra sección con una forma clara de zigurat. Pero todos sabían que debían
haber más evidencias que estas para convencer a otros. La Biblia nos dice que llovió fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que se ve aquí delante de ustedes es el resultado de pequeños, grandes y variados tamaños de azufre quemado. Lo que encontramos aquí es que Dios llovió este azufre ardiente sobre las ciudades. Y lluvia es una descripción perfecta. Cayó en la misma manera en que cae la lluvia. Y el calor acumulado de todo esto sobre las ciudades puso todo en llamas. El punto de incendio de todo material ahí, metal, piedra y la gente, absolutamente todo se quemó. El azufre continuó quemando y petrificó el material alrededor del mismo. Después de haberlo quemado todo, se sella manteniendo el oxígeno fuera. En cada una de estas cápsulas cristalinas hay variados tamaños de pedazos de azufre. Y hay millones de estos en estas cenizas que tenemos aquí. Hemos abierto algunas de ellas para que puedan ver el azufre adentro y otras las hemos dejado intactas, pero hay millones de estas aquí. Esto muestra en verdad que Dios llovió fuego y azufre sobre estas ciudades. Inmediatamente que regresó de ese viaje, Ron llevó muestras al laboratorio Galbraith en Knoxville, Tennessee. Las bolas amarillas en el centro rojizo demostró ser 95.72% azufre, con traza de varios otros elementos, todos los cuales contribuyeron a un fuego de temperaturas extremadamente altas. Cuando Ron le pidió si podían realizar una prueba BTU para determinar el grado de calor que podrían generar, a Ron se le informó que no podían porque dañaría la cámara de prueba hecha de acero inoxidable. El material alrededor del azufre encapsulado fue también examinado y probó ser ceniza. En el hogar hicieron una pequeña prueba y quemaron algo del azufre en una cuchara. La flama purpúrea es indicativa del calor intenso, el cual imposibilitó que la cuchara fuera sostenida mientras ardía. Luego descubrieron que la cuchara tenía perforaciones en ella producidas por el fuego. Entonces, colocaron en la cuchara un pequeño pedazo del material exterior e intentaron quemarlo, pero no ardía en ninguna manera, ni tan siquiera se ennegrecía. Estaba ya completamente consumido por fuego y nada quedaba que pudiera encenderse. En el 1978, cuando temporariamente estaban imposibilitados para continuar sus trabajos en el arca de Noé, Ron Wyatt llevó consigo a sus dos hijos, Danny y Ronnie, a un sitio en Egipto donde él creía que ocurrió el cruce del Mar Rojo. Cuando llegaron al sitio en el Golfo de Aqaba, encontraron una columna de estilo fenicio tendida en la playa. El agua había erosionado la inscripción arábiga, pero en el 1984, Ron había encontrado una columna igual en la orilla opuesta en Arabia Saudita, todavía parada con las inscripciones intactas. Más tarde pudo traducir las palabras Faraón, Misraim, muerte, Irán, Moisés, Jehová y Salomón de la segunda columna. Y de esto, él cree que estas columnas fueron erigidas por el rey Salomón y dedicadas a Jehová por el gran milagro del cruce del mar en tierra seca.
Israel estaba ocupando la península Sinaí esta ocasión en el 1978 y movió de la playa la primera columna y la fijó en cemento enfrente de la carretera, como usted puede ver aquí. Buceando en este lugar, filmaron numerosas partes de carrozas incrustadas de corales, como estas dos ruedas de carrozas todavía pegadas al eje, una sobre el piso y la otra en el aire. Esta es una rueda de 6 rayos. Encontraron una vasta cantidad de artefactos que fuertemente atestiguan del milagro que ocurrió aquí. Restos de esqueletos de caballos y humanos están todavía conservados por los corales, como también cabinas de carrozas, ruedas sin cabinas, algunas ruedas en los ejes y otras no. Él recuperó el cubo de la rueda, el cual presentó a Nasif Mohammed Hassan, quien era el director de antigüedades en el Cairo, Egipto. Pero el hallazgo más sobresaliente fue esta rueda de oro de 4 rayos que fue fotografiada en cinta de televisión en marzo de 1988, pero fue imposible recuperarla debido a que la madera se desintegró, dejando solamente una fina capa de oro. Hubo muchos factores que guiaron a Ron a este lugar, pero 3 de ellos fueron los más compulsivos. Primero, a fin de que los israelitas pudieran dejar a Egipto propiamente dicho, tuvieron que empezar su viaje hacia el Mar Rojo en la parte oriental del Golfo de Suez. Esto dejaba solamente el Golfo de Aqaba. Segundo, solamente había un lugar a lo largo de la ribera del Golfo de Aqaba que pudiera quizás acomodar 3 millones de personas. Esta área era tan grande que puede verse desde esta foto de satélite. Y finalmente, cuando Ron estudió los mapas batimétricos de la realeza británica en Londres, él vio un perfecto camino subacuático que cruza el Golfo en este punto. A ambos puntos de esta línea sobre el Golfo de Aqaba, las aguas tenían 5.000 pies de profundidad, cayendo como en una profunda cima. Pero aquí, en este preciso lugar, había una área conducente al otro lado que suavemente se inclina a un ángulo de 6 grados a la profundidad de 900 a 1.000 pies en el centro. Mientras Ron y sus hijos viajaban a través del Sinaí al lugar, ellos notaron grandes pedrejones empujados hacia los lados de las hondonadas, permitiéndoles el paso a las caravanas y pasajeros. Pero al encaminarse hacia el Golfo, como a 1,5 millas afuera y 200 pies de profundidad, se emocionarían al ver el mismo camino sin piedras continuar y todavía evidente en las aguas cristalinas. With the overwhelming evidence of the chariot parts scattered across the Gulf, Ron knew that Mount Sinai. Con la abrumadora evidencia de las piezas de carrozas dispersas a través del Golfo, Ron sabía que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita. Estudiando los mapas, vio que el Jebel el-Los tenía la descripción bíblica de esta sagrada montaña. Imposibilitado de conseguir una visa para entrar a Arabia Saudita, Ron y sus 2 hijos finalmente decidieron entrar sin ninguna. Se habían enterado que el procedimiento normal para alguien atrapado sin visa era el de llevarlo al visitante a la frontera y asegurarse de que no volviera a entrar. Ellos encontraron el monte Sinaí con el altar y mucho más todavía intacto en esta área desierta. Pero cuando salían, fueron arrestados y aprisionados por 78 días, acusados de ser espías israelíes. Cuando finalmente los excarcelaron, fueron informados de que un hombre se puso en contacto con la embajada saudita y notificó que los Wyatt eran espías israelíes pretendiendo ser arqueólogos. Este hombre había sido un amigo de confianza que había trabajado con Ron en el Arca de Noé.
Mr. Wyatt, you there in the middle, and Yes. your sons on either side. Why did you, I didn't know that Mount Sinai was in Saudi Arabia. Yo no sabía que el monte Sinaí estuviera en territorio de Arabia Saudita. ¿Por qué usted pensó que estuviese ahí? Like the chariots found in King Tut's tomb. Encontramos piezas de carrozas parecidas a las carrozas de la tumba del rey Tut We found en these el Golfo de Acaba a un silbido de Jebel el-Los. stretch of about a mile and a half. La encontramos en profundidades desde 60 a 200 pies a lo largo de aproximadamente 1,5 millas. Nosotros creemos que ese es el sitio del cruce, porque en la narración bíblica ellos llegaron al monte Sinaí después de cruzar el Mar Rojo. El lenguaje de la Biblia indica que ellos permanecieron en una montaña, encerrados en una montaña. Así que en un mapa aéreo se demuestra que este Jebel el-Los tiene un gran valle encerrado en la periferia de un volcán. Hay alrededor de 5,000 acres ahí. Sentimos que este será el lugar. Y en Éxodo 24:4 y Levítico 6:28 y 11:33 y 15:12 nos dice de artefactos que podrían ser encontrados, como 12 pilares de piedras, un altar, algunas vasijas, y por eso fue que buscamos en esa particular montaña. Desde la playa en Egipto hasta el Golfo de Acaba, contemplaron con angustia a través de las aguas por muchos años, sabiendo que Moisés condujo la gran multitud a través del Mar Rojo en este lugar exacto. Ron Wyatt supo en el 1978 que el monte Sinaí se ubicaba más allá a una corta distancia. Monte Sinaí, donde la ley fue escrita por el propio dedo de Dios. Finalmente podemos ver esta majestuosa montaña donde en una ocasión la presencia de Dios permaneció. Jebel el-Los, en la parte noroccidental de Arabia Saudita. En Gálatas 4:25, el apóstol Pablo nos dice, porque Agar es monte Sinaí en Arabia. The Apostle Paul tells us, for this Agar is Mount Sinai En Éxodo 19:18, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Podría ser este pico ennegrecido el resultado del fuego consumidor de la propia presencia de Dios que reposaba sobre el mismo? be the result of the consuming fire of God's own presence resting upon it? En Primera de Reyes 19, versículo 8 y 9, leemos cómo Elías vino a Horeb y se metió en una cueva. Aquí vemos una cueva muy grande justamente abajo del árbol solitario que se encuentra entre dos masivas piedras de granito. Al contemplar el sagrado precinto en el área al pie de la montaña, podemos ver una verja grande y un puesto de vigilancia, los cuales fueron erigidos inmediatamente que Ron Wyatt le enseñó este lugar a los arqueólogos sauditas en el 1985. Esta verja sigue a lo largo de la línea de marcadores de límites de fronteras de 18 pies de diámetros que Moisés erigió por instrucción de Dios. Este letrero al lado del puesto de vigilancia declara que este es un sitio arqueológico pronunciado por decreto real y que es ilegal traspasar los límites sujeto a penalidades. A medida que buscamos a la izquierda, podemos ver donde la verja termina al otro lado. Y ahora, a medida que nos extendemos fuera del sagrado precinto, miramos en el área del campamento de los israelitas. Hay varias reliquias arqueológicas todavía aquí.
Pero este es de un interés particular para nosotros. En Éxodo capítulo 32, leemos del becerro de oro y cómo Aarón lo formó. En el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Es indudable que estas son las ruinas del mismo altar que Aarón construyó al becerro de oro. Cuando el arqueológico saudita de la Universidad Riad, que fue con Ron a este lugar en el 1985, vio esto, se emocionó grandemente. Los 12 petroglíficos de becerros y bueyes capturó su interés porque no se encuentran en ningún otro lugar en Arabia Saudita. El estilo de los cuernos y cuerpos es claramente egipcio antiguo, el mismo estilo encontrado en los templos y tumbas del antiguo Egipto. Imposibilitados de entrar al recinto sagrado desde el frente y subir al monte Sinaí, ahora nos acercamos desde la parte trasera, donde las grandes piedras y el árbol solitario en medio de ellas pueden verse. Subiendo la montaña aquí, prontamente nos encontramos con el tope de una grande meseta de refugio. Aquí tenemos una mejor vista del pico ennegrecido. Rastreando el área encontramos que es suficientemente grande para fácilmente acomodar los 70 ancianos que acompañaron a Moisés a la montaña en este punto. El pico a la izquierda es donde se encuentra el árbol solitario, pero no se puede ver debido a nuestro ángulo. Y justamente delante, sobre ese arrecife, se encuentra el precinto sagrado. Mirando hacia abajo, vemos la verja que sigue a lo largo de los límites puestos por Moisés. Y un poco más allá de esa verja es parte del campamento de los israelitas. Viendo más de cerca el precinto sagrado, podemos ver las ruinas de un antiguo cimiento. Pudieran ser las ruinas del primer tabernáculo que Moisés removió fuera del campamento después del incidente del becerro de oro. Éxodo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y directamente adyacente a este fundamento están las ruinas de un altar construido de piedras. Éxodo 20, 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Buscando más adelante, paramos para ver las huellas hechas por los camiones antes de que la verja fuera erigida. Esto nos da una mejor idea de la perspectiva del tamaño enorme de esta área. Y aquí vemos el puesto de vigilancia y el letrero arqueológico que vimos al principio desde el frente. Regresando al cimiento que vimos anteriormente, la cámara empieza a buscar hacia afuera, donde podemos ver la ubicación del altar dedicado al becerro de oro. Éxodo 32, 19. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Todavía visible hasta hoy, también está el lecho del manantial que descendió de la montaña para darle al pueblo agua abundante para ellos y sus rebaños y manadas. Preparándonos para abandonar el lugar, podemos mirar hacia abajo desde la parte trasera de la montaña
y otra vez podemos ver la vasta planicie. Llegando desde el punto opuesto de esta montaña, encontramos una área que se ajusta a la descripción bíblica de Refidim, el último campamento de los israelitas antes que llegasen al monte Sinaí. Éxodo 17:6, el Señor le dice a Moisés: «He aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La más increíble evidencia en este lugar es la gigantesca piedra partida sobre una colina, con evidencia de que grandes torrentes de agua fluyeron de la misma. Las rocas todavía exponen el patrón de erosión de tremendas cantidades de agua descendiendo de esta roca. A medida que caminamos a través de la rajadura en la roca, podemos ver enseguida el canal formado en la roca del flujo de agua que procede del otro lado. Y rastreando hacia afuera, podemos ver que estos canales continúan hacia la llanura. Después de la batalla en la que los israelitas derrotaron a los amalecitas, la Biblia nos dice que Moisés hizo algo. Cuando vamos a Éxodo 17, versículo 15, dice: «Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi». Aquí se encuentran las reliquias de un altar antiguo, parte de él caído quizás por un terremoto o por buscadores de tesoros, pero suficientemente intacto para demostrar que en verdad era un altar, ya que no es hueco sino sólido completamente. Continuamos recorriendo el Mar Rojo. Y justamente adelante podemos escasamente ver el Golfo de Acaba. A medida que continuamos acercándonos, la hondonada o cañón parece estrecho desde lejos, pero ahora puede verse que es suficientemente grande para que la vasta multitud pudiera viajar por él. Y al otro lado del mar podemos ver una área grande de playa en el lado egipcio. Igual que la playa en el lado egipcio es suficientemente grande para acomodar varios millones de personas, aquí podemos ver que también esta playa contiene una tremenda planicie. En Éxodo 14, versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. En el 1984, cuando Ron y sus hijos fueron encarcelados aquí en Arabia Saudita, Ron dirigió a sus apresadores a esta playa, donde les enseñó una columna de estilo fenicio con inscripciones en hebreo que decían que el rey Salomón había levantado esta columna en honor a Jehová para conmemorar el cruce del Mar Rojo en tierra seca.
Hoy todo lo que queda ahí es este marcador, señalando la ubicación de esa columna, y aunque no sabemos a dónde la hayan llevado, estamos seguros que está protegida y será localizada pronto. Mientras miramos hacia el mar, podemos ver el extremo del arqueo del puente terrestre subacuático que conduce a esta playa, justamente más allá de donde la columna una vez estuvo asentado. Examinando la playa, también podemos ver las ruinas restauradas del antiguo fortín que creemos era Baal Zephón del relato bíblico. Debido a restricciones del gobierno anfitrión, no podemos presentar toda la información reunida sobre el próximo tema. La incluimos ahora solamente porque muchas personas han expresado profundo interés. Solamente pedimos que usted vea y espere hasta ese tiempo cuando se haga público. En octubre de 1988, Ron regresó a Israel para empezar otra vez la excavación del Arca del Pacto después de una ausencia de varios años. Desde la última vez que Ron trabajó ahí, el Departamento de Antigüedades tuvo un cambio completo de su personal y política. Los permisos para excavar eran difíciles de conseguir por las instituciones y mucho más difícil aún por individuos. Pero Ron se llevó su cuadrilla y fue a solicitar. Él había sido informado en años anteriores que su permiso para excavar este sitio era permanente. Sin embargo, las cosas no parecían muy halagadoras en esta ocasión, así que volvió a solicitar y todos esperaron por 3 semanas. Finalmente, Ron se llevó a su cuadrilla al Mediterráneo en Ascalón para ir a nadar en octubre. Aquí, Ron tropezó con algo en las aguas a nivel de la cintura. Zambullendo para saber lo que era, descubrió la boca de un gigantesco pote de piedra. Pronto descubrieron que el área estaba cubierta de estos potes con bocas selladas. Escudriñando uno de ellos, descubrieron que eran potes de entierro para restos humanos. Ron fue directamente al Departamento de Antigüedades con el hallazgo. Ellos se excitaron grandemente porque resultó que estos eran los antiguos potes de entierro cananitas de Ascalón. El gran rey Catalino Juan había arrasado aquí a un completo nivel romano buscando los sitios de entierro de este pueblo antiguo. Sin embargo, nadie chapoteó buscando justamente a unos 100 pies más adelante en las llanas aguas del Mediterráneo. Si bien nadie puede asombrarse del significado de estos descubrimientos comparados con el arca de Noé y las piezas de carrozas, nosotros tenemos que decir que no tienen significado en ese respecto. Sin embargo, Ron inmediatamente consiguió su permiso para excavar en Jerusalén. Diferente a sus otros proyectos, Ron estaba cavando en este sitio basado solamente en una declaración que hizo un día en el 1978 a un jefe del Departamento de Antigüedades en Jerusalén. Mientras andaban juntos en esta área, estaban hablando sobre antigüedades romanas cuando la mano izquierda de Ron apuntó a un sitio y dijo: "Esa es la cueva de Jeremías y el arca del pacto se encuentra ahí". Tan pronto como sus palabras salieron de su boca, se dio cuenta que esa era la primera ocasión que jamás hubiera pensado en encontrar el arca del pacto, ni tan siquiera la había investigado, menos aún pensado en la posibilidad de excavarla. Inmediatamente su acompañante le dijo: "Eso es maravilloso, no solamente te proveeremos de un permiso, te buscaremos un lugar para quedarse, te arreglaremos la ropa y te daremos las comidas". Pero Ron estaba perplejo. La única razón por la cual estaba en Jerusalén era por unas serias quemaduras de sol que recibió mientras buceaba buscando piezas de carroza en el Mar Rojo, y había venido aquí para esperar su boleto de regreso al 8º día. Le dijo a su amigo que primero tenía que irse a casa porque tenía que regresar a trabajar y también tenía que descifrar por qué el arca del pacto pudiera estar en esa ubicación. Regresó una y otra vez con Danny y Ronnie y excavó en un complicado sistema sin tener idea dónde podría buscar. En el 1982 él la encontró.
En enero de 1982, después de excavar continuamente en un sistema de cuevas desde el 1979, él rompió a través de una roca y pasó a una cámara que contenía una mesa de oro y varios otros artículos que Ron cree son del primer tabernáculo. Entonces, un poco más atrás, él vio la parte superior de la caja de piedra que parecía ser el tamaño correcto para contener el arca del pacto. Abrumado de emoción y de una pulmonía doble, Ron se desmayó en esa cámara por 45 minutos. Él sabía lo que había en esa caja. Él intentó fotografiarla con una cámara Polaroid, una cámara de 35 milímetros y una de televisión. En todos los casos, las fotografías salieron en blanco. Regresó a su hogar para recuperar y trabajar hasta que le fuera posible volver. En mayo, él trajo consigo un colonoscopio. Barrenando un pequeño agujero a través de la caja, le fue posible ver lo suficiente para positivamente identificar el contenido de la caja de piedra. Era el arca. El 6 de enero de 1982, a las 2 de la tarde, irrumpí en una cámara debajo de la escarpa del Calvario al norte del muro de Jerusalén. En esa cámara, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición y varias otras cosas que no vi, estaban cubiertos con cueros de animales, con tablas y después con piedras. Habíamos excavado hacia abajo de la escarpa, habíamos encontrado 3 cortes en la pared, parecidos a un armario vuelto a montar. Sabemos del valle del norte de Jerusalén que los reyes antiguos y gobernantes cortaron estas cosas a la clara vista de las áreas pobladas a donde muchas gentes transitaba y ponían ahí piedras lisas o cualquier otra cosa portando mensajes. Encontramos los cortes, encontramos los huecos de las cruces. Pueden leer en el libro de Mateo sobre el Evangelio, donde habla de la muerte de Cristo. Dice que la tierra tembló violentamente y las rocas se rajaron. Justamente a la izquierda del hueco de la cruz, en la base donde Cristo murió en la cruz, la roca se rajó. Después que Cristo murió y el centurión metió su espada en el vaso de Cristo y la sangre y el agua brotaron, estos fluyeron a través de esa rajadura y llegaron al asiento de la misericordia del arca del pacto, que Dios había dispuesto para que fuera escondida en esa cámara 600 años antes que Cristo muriera. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Salmo 77:13 dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. En el día de la expiación, el macho cabrío que representaba a Cristo como el portador de los pecados, después que todos los pecados eran figurativamente transferidos a su cabeza, era matado. Su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre el asiento de la misericordia. Esta gente miraba hacia adelante al hecho de que Cristo moriría, confesaban sus pecados sobre las cabezas de los corderos y le quitaban la vida a estos animalitos inocentes. Nosotros por la fe creemos que Jesucristo en verdad murió y nosotros, orando a Dios en el nombre de Cristo, recibimos perdón de nuestros pecados por la fe en ese hecho. Al norte de la muralla de Jerusalén, varios pies más abajo del actual nivel de la tierra, reposa la perfecta explicación y demostración del antiguo pacto, el sistema de sacrificio y el nuevo pacto. Tú y yo estamos viviendo en el tiempo más excitante de la historia de esta tierra. Tenemos la oportunidad de unir nuestras voces con las voces de nuestros hermanos creyentes en la obra de levantar el último mensaje de amonestación al planeta Tierra. Y déjeme decirle esto, amigos. Mientras gozosamente contemplamos el pensamiento de Cristo hablándonos desde este sitio y que no seamos golpeados por las últimas 7 plagas, si pensamos en esas cosas agradables y perspectivas agradables para los cristianos, si usted no está preocupado por sus vecinos, por su familia y amados, y por los amados de otras familias,
Aquellos por los cuales Cristo murió, quienes son importantes para Él como tú y yo lo somos, entonces no sería su sal en ningún lugar. Tenemos que tener el mismo amante y tierno corazón que Cristo tiene. Nosotros no podemos sentirnos mejores que otros. Usted puede ser usado por Dios para salvar almas, y no hay mayor privilegio y honor que un ser humano pueda tener. Quizás esta noche no pueda estar en la plataforma, pero tú estás en la plataforma de Dios y Él quiere que tú le ayudes. ¿No es acaso Dios bueno con nosotros? Él escondió todo esto de ojos entrometidos y evitó que Satanás y sus ángeles y sus seguidores lo destruyeran. Y ahora lo está presentando al mundo en un tiempo donde tenemos las facilidades técnicas para hacerlo, de modo que Dios hace todas las cosas perfectamente. Y todos nosotros hemos tenido la frustración de convencer a alguien de que la Biblia es verdadera sin básicamente ninguna prueba. Bueno, ahora Dios ha suministrado la prueba. Y mientras le pedimos que nos prepare y nos dé la oportunidad de testificar a otras personas, necesitamos usar estas cosas. No porque Dios me diera la oportunidad de reunirlas, sino porque son cosas que Él quiere que tengamos y utilicemos. Nuestro sistema de hacer las cosas todavía estamos cavando. Y hay realmente gastos envueltos en las excavaciones arqueológicas. De hecho, tomaría millones de dólares para hacerlo del arca de Noé. No estoy seguro que podríamos hacerlo. Saben, Cristo hizo un comentario. Él dijo, ellos tienen a Moisés y los profetas, y si no creen a estos, tampoco le creerían a los que le fuesen enviados de los muertos. Así que Dios conoce exactamente lo que Él quiere que sea mostrado a todo el mundo. Yo no. Usted ve, Él está probando qué somos por dentro. Y cualquiera puede hacer un muy buen espectáculo afuera, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Él conoce lo que ocurre en nuestras mentes. Y Él está seleccionando de entre la gente, y Él sabe quién está haciendo cosas para impresionar a otras gentes, y Él sabe quiénes están haciendo cosas porque aman a Dios y porque Dios ha puesto el amor por otras personas en ellos. Sí, hay otra cosa que pueda decirles hoy, esperando que la recuerde, es esto. Dios dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y así vamos a Él por nosotros mismos. Pero si usted quiere una vida cristiana más fácil y exitosa, pídale a Él que te ayude a conocer y entender y el poder explicar a otros en una manera humilde y esmerada todo lo que podría ser útil para ayudar a estas gentes venir a Él en el nombre y la sangre de su Hijo y ser salvo. Ore esa oración. Lea su Biblia devotamente y Dios le dará la oportunidad de dar testimonio a la gente. Algunas de las mejores experiencias que he tenido, y hay 3 de ellas en el libro que tenemos en la parte de atrás. Cuando Dios arregla una cita, sabemos que ese individuo o alguien que Él ha influenciado o ambas estarán en el cielo. Yo puedo tocar a las puertas de las gentes, hablarles en los estacionamientos o lo que sea.
Esa no es una práctica segura en estos días, pero podría beneficiarle o quizás no. Pero Dios hace arreglos para que se junten. Y si vienen a usted y le preguntan, y usted tiene un genuino contacto con Dios, no uno fingido, entonces esos individuos irán al cielo. Y ese es el gozo más grande que cualquiera de nosotros puede tener. Y si Dios puede usarnos para trabajar en favor de otros, entonces Él hace lo que se necesita en nuestras vidas. Si solamente estamos tratando de llegar al cielo por nosotros mismos y evitar el castigo de los impíos, esto no trabaja en absoluto. En estos tratados hay algunos textos bíblicos y esto es gratis. Tenemos precios en el material y estamos dando un especial para la ocasión. Hay gente maravillosa aquí. Si usted no puede costearlo, podemos hacer arreglos para que usted los tenga de todos modos. Pero por favor sea honesto, porque nosotros queremos estar preparados para excavar este material y documentarlo tan pronto como sea posible. Las cosas se están poniendo más confusas allá todo el tiempo y yo no me estoy poniendo más joven. Se hace más difícil. Pero sobre el arca del pacto. Ahora, todas estas otras cosas son maravillosas. Dios las conservó. Son efectivas. Recibimos cartas de gentes cuyos hijos están regresando a la iglesia. Créanme, recibimos una carta de una señora de Alaska cuyo esposo se fue con una joven de 19 años. La abandonó con 5 hijos. De alguna manera, él obtuvo de estos libros y lo leyó. Recibimos una carta de ella. Dijo que él había regresado a casa, que es un mejor esposo y padre de lo que había sido anteriormente. Ahora, no todo el mundo puede hacer lo que la hermana Wynne hace aquí. Para algunos otros, la oportunidad llega con una persona a la vez o un encuentro a la vez. La Biblia dice, Dios dice, el que es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho. No conserve su energía a cualquier otra cosa que conserve para hacer una grande obra para el Señor. La más grande obra que podemos hacer es permitirle que hable por medio de nosotros alguna alma perdida, de manera que pueda ser salvada. Y después que Él trabaje con nosotros por un tiempo, nos dará la oportunidad de quizás hablarle a un número más grande de personas. Ahora, en Isaías 26, versículo 19, dice, tus muertos vivirán, junto con mis cuerpos muertos resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortaliza, y la tierra echará los muertos. Ahora, en Mateo 27, los versos 50 al 53, y todo esto se repartirá, así que no necesita recordarlos. Dicen que cuando Cristo exclamó a gran voz otra vez, él murió, y el velo del templo se rompió de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hundieron, y los sepulcros se abrieron, y muchos de los santos se levantaron. Y dice que cuando Él se levantó, ellos se levantaron, y vinieron a la ciudad, y fueron vistos de muchos parientes cuando la sangre de Cristo cayó sobre el asiento de la misericordia. Todos nosotros fuimos comprados y pagados. Ahora, algunos otros versículos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. Tres son los que son testimonio en el cielo: Dios el Padre, el Verbo,
el cual es Cristo, y el Espíritu Santo. Y dice que hay tres en la tierra que dan testimonio: el Espíritu, la sangre y el agua. Yo he visto esa sangre. He tomado muestras de ella. Ha sido analizada. Es única. El individuo cuya sangre cayó en el asiento de la misericordia tenía madre, pero no un padre terrenal. Algunos de ustedes son sabedores de genética. En una concepción normal, la madre provee 23 cromosomas. Estos son cromosomas X. El padre provee 23. Tiene que haber por lo menos un cromosoma Y ahí dentro para producir un niño varón. Eso se determina por el padre. En la sangre de Cristo había 23 cromosomas X y uno Y. No era un padre humano. De todo modo, todo esto será compartido. Ustedes verán las muestras tomadas por genetistas, procesadas a través del microscopio electrónico. Podrán ver la cámara de televisión mientras hacen el análisis y cuentan los cromosomas. Hay aquellos hoy que en televisión están diciendo que la madre de Cristo no era una virgen, que ella pertenecía a este grupo asirio y que ellos vivieron juntos durante 4 años antes de que se casaran. Y eso se hace durante 4 años, se está refiriendo a su virginidad. La obra más fuerte de Satanás es deshacer totalmente la verdad de que Dios ha hecho por nosotros. No obstante, Dios ha provisto prueba positiva de lo que hizo, y a aquellos que aman la verdad, Él le dará la verdad a cada uno de nosotros. Hay una declaración en Daniel, capítulo 9, y creo que versículos 24 y 25, donde dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En otras palabras, fue durante ese tiempo que todo habría de cumplirse, lo que Cristo habría de cumplir. Y la última cosa que menciona dice, y ungir al Santísimo. Y si usted busca esto en un léxico hebreo a hebreo, usted encontrará que la misma palabra se usa para el lugar santísimo en el santuario terrenal y el templo de Salomón. Bien, el aceite del ungimiento está bien, pero el único ungimiento que tenía verdadero significado era la sangre de Cristo. Y eso Él lo hizo. Es historia. Hay gente hoy en el cielo como prueba absoluta de que esto ocurrió. No es una fantasía. No es algo que la gente dice para lograr que usted coopere con ellos con cosas que ellos quieren que usted haga. Es la verdad de Dios, está bien. De todos modos, creo que habrá una copia de esta cinta disponible allá afuera. No de mí, sino de la gente de la hermana Grant fuera de la puerta. Nosotros sí tenemos algunas cintas de televisión en nuestro puesto, pero no de esta presentación. Tiene material con derechos de propiedad de quizás SCC, BCS y este tipo de cosas. Pero puede hacerse en esta manera. Hay una ley que dice que organizaciones sin fines de lucro pueden reproducir una cantidad razonable del mismo. Así que ustedes están dentro de la ley para hacerlo de esta manera. Pero yo no podría vendérselo personalmente. Bien, yo me serviré de eso. Todos nosotros tenemos familias que amamos, tenemos amigos que amamos, y nos gustaría convencerlos de rendir sus corazones al Señor. Pero gente, todas estas personas recuerdan el hoyo de donde fuimos extraídos, y ellos están desinclinados a escuchar lo que tenemos que decir. Usted sabe, ellos recuerdan el origen, ven el pasado, y así. De todos modos, estos materiales darían testimonio a su familia y amados que serían efectivos. Mucho más efectivo que si lo tratara de explicarlos a ellos, usted mismo. También estamos supuestos a usar la mejor evidencia que tenemos.
estamos supuestos a usar evidencia de rumor si la evidencia presencial está disponible. Le estaríamos haciendo a la gente una injusticia si simplemente le decimos la Biblia dice esto y usted tiene que creerlo cuando Dios ha provisto pruebas absolutas. Esto está en la Biblia y es cierto y ellos lo creerán. Ustedes todos conocen la mujer en el pozo. Cristo le dijo cuando ella le ofreció agua, yo puedo darte agua para que nunca tengas sed jamás. Básicamente le demostró que era un profeta y más que un profeta. Bueno, ella estaba tan excitada que corrió al pueblo. Esta señora vivió con 5 hombres diferentes, así que usted puede imaginarse cuánto respeto tenía en su pequeña aldea ahí. Ninguno. Pero le habló a estas gentes a salir y a escuchar a Cristo. Y luego le dijeron a esta señora, bien, creemos, no porque nos los dijera, sino porque hemos oído y visto por nosotros mismos. Y así hay mucha gente que no creerían porque tú y yo se lo digamos, pero cuando ellos vean por sí mismos, el Espíritu Santo puede trabajar a través de eso y convencerlos de la verdad y hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer para ser salvos. Usted y yo no podemos salvar a nadie. Yo conozco el manejo hemipléjico. Pongo a la gente a dormir para la operación, la despierto completamente, lo hago durante 24 años, pero cuando se trata de una vida eterna, todo lo que puedo hacer es dirigirlo a Dios, en el nombre y la sangre de su Hijo. Así que cualquiera de nosotros que trate de atraer gente a nosotros para fijar su atención directamente en nosotros, le estamos arrancando tiempo importante. Necesitamos estar señalando todos estos individuos hacia Dios, quien se preocupa por ellos, quien es suficiente sabio y poderoso para salvarlos, porque todos nosotros hemos tenido una experiencia totalmente diferente. Hemos vivido en este planeta juntos, pero amigos, ha sido diferente y única para cada uno de nosotros. Y Dios sabe cómo empezar desde donde usted está y prepararnos a usted y a mí para la vida eterna con Él. Y Él quiere que usarnos para influenciar a otros a venir a Él y ser salvos. De eso es que se trata. Y no estaremos jamás avergonzados de dar testimonio de estas cosas porque son ciertas. Usted puede encontrarse con gente y se encontrará que dirán cosas asquerosas acerca de Ron Wyatt. Eso no es problema. Pero recuerde que usted vio estas cosas usted mismo. Llévese para su casa lo más que pueda y otra vez, si no puede costearlo, nosotros trabajaremos alguna salida. Está bien.